¡Policía! ¡Policía! Operación Tren del Norte 3. Así se llamó el tercer golpe de la policía a los gallegos, el brazo operativo del Tren de Aragua en Chile. Hemos logrado la detención de una mujer que se hacía cargo de la contabilidad de la estructura que está en este momento recluida prácticamente y además conexión y nexos con Perú. Esta vez, la principal protagonista es una mujer. Yonajairi Jacqueline Navarro, más conocida como La China, fue sindicada como la líder de la agrupación en Arica, luego de los allanamientos en el Cerro Chuño en junio pasado y en enero de este año. Esta mujer comenzó a recibir las instrucciones desde el interior de la cárcel para efecto de hacerse cargo de las actividades que estaban realizando fuera de ella. La China asume un papel protagónico en las operaciones de la banda durante las últimas semanas y lo ejerce gracias a que goza de la confianza de los principales líderes. Ella estaba a cargo principalmente de la logística, de la contabilidad respecto a las mujeres que deben pagar una cuota que se le conoce como vacuna. En otros países, las mujeres también son un engranaje clave dentro de la organización. En algunos casos, gozan de una alta jerarquía y responden directamente a Venezuela. No es tampoco descabellado que pudieran actuar o que en algunos casos actúen como gatilleras. ¿Cuál es el rol de las mujeres en el Tren de Aragua y hasta qué punto son capaces de llegar? Ni tú ni nadie me va a decir aquí por dónde yo me puedo parar, ¿me entiendes? La periodista venezolana y consultora en seguridad Rona Rísquez investigó durante 7 años esta organización. Es la autora del libro Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina. Una mirada experta que nos permite conocer detalles de la participación femenina en esta megabanda. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo es la participación femenina en una organización criminal como el Tren de Aragua? La participación femenina en el Tren de Aragua es bastante amplia, es una, digamos que desde los inicios del Tren de Aragua como organización, la figura de las mujeres ha sido o fue muy visible, fue muy importante, ¿no? Muchas de las mujeres que participan de esta organización aprovechan su aspecto físico con gran atractivo para no despertar sospechas sobre su vínculo con el Tren de Aragua o alguna de sus facciones. Funcionan como un nexo con las redes de trata de personas o con los grupos encargados de extorsionar a trabajadoras sexuales. Dos de los principales negocios de esta megabanda y en los que la mujer tiene un rol clave. Y definitivamente tienen un rol más de administración y logística, o sea, esas son las actividades a las que más se dedican, o sea, a organizar, a llevar la contabilidad, a llevar la administración de las rentas. Estas funciones requieren de extrema confianza. Se involucran o se vinculan a la organización a partir de vínculos sentimentales con miembros de la organización. Eso es casi que una constante. O sea, la mayoría de estas mujeres se vinculan sentimentalmente a algún miembro de la organización y luego son incorporadas a actividades que van de menos a más. Precisamente así fue el ascenso de La China dentro de los gallegos. Ella realizaba en origen un trabajo más bien doméstico. Es decir, lavar ropa, darle alimentación, y eso era su rol principal en un inicio. Y luego le tomaron la confianza, empezaron a confiar pequeñas tareas en ella, tareas de responsabilidad. Paulatinamente se ganó la confianza de los líderes. Era la pareja del Caracas, uno de los que estaba a cargo del negocio de la droga, pero fue detenido en el primer operativo de la PDI en el Cerro Chuño en junio del año pasado. Como ellos actúan sobre la base de la confianza absoluta, o sea, son grupos bastante cerrados, por lo tanto tampoco es cambiable con facilidad una persona por otra. O sea, en la medida en que tú conoces a un jefe, tienes un vínculo con un jefe, pues tú puedes tener una posición de confianza más significativa. Así, La China comenzó a hacerse cargo de la contabilidad de la banda, una tarea que no fue dejada al azar. Mantenían un minucioso detalle de todos sus gastos e ingresos. Hace algunas semanas, 24 horas, tuvo acceso a los libros de contabilidad que forman parte de la investigación del Ministerio Público. Nosotros tenemos acá los ingresos, los cobros de plaza de mujeres, los cobros de chopería, venta de medios, pago de sueldo, viático, etc. Yo alcanzo a leer aquí, por ejemplo, cobro de plaza de mujeres, 1.250.000 pesos. Tienen como todo registrado.
Sí, correcto. Y eso tenía que ver efectivamente con el cobro de las chicas que realizaban la prostitución en la ciudad, donde cada una de ellas tenía que pagar una cifra determinada de dinero semanal. Ese día, solamente por ese concepto, ingresó casi 1.300.000 pesos de dinero, solo por ese concepto. Cobros que recaudan importantes sumas de dinero para la organización. Él me había dicho que si las chamitas les conseguían unas mujeres, él le bajaba la multa. Sí, así lo estaba diciendo, porque es eso. Como yo le digo a ella, no se pongan engañando a los demás como les engañaron a ustedes. Eso es una maldad. Ingresos que requieren un control permanente. Por eso la China fue clave en el funcionamiento del Tren de Aragua en nuestro país. De forma paralela y en circunstancias similares, otra mujer surgía como líder en Perú. Bájate por allá. En febrero de este año, el asesinato a sangre fría de una trabajadora del comercio sexual conmocionó a todo Perú. Una joven trans fue asesinada por más de 32 disparos. Este grupo criminal empieza a viralizar, registra uno de estos crueles asesinatos, lo graba, comportamiento criminal común en una organización criminal, en una facción autodenominada como los gallegos. La Policía Nacional de Perú comenzó a seguir la pista de 2 homicidios de similares características ocurridos en Lima. Se logra establecer que ambas personas fueron abordadas por un vehículo donde simulaban ser clientes. Posteriormente, ya con víctimas a bordo, las trasladan a lugares inhóspitos, las asesinan, las graban y posteriormente difunden estos videos. Estas imágenes fueron la pista clave que le permitió a la policía ubicar a algunos de los involucrados. En la investigación se logró establecer que los sicarios seguían órdenes de Eglismar Andreina Reyes Sojo, alias La Guaireña, y que también era conocida en el ámbito del comercio sexual como La Andrea. Ella era la que llevaba la contabilidad de la cantidad de servicios y a través de sus cachaquitos, como lo llaman ellos, de las seguridades criminales que están a bordo de motos lineales, con amplio prontuario criminal, son los que hacen el recaudo del dinero extorsivo semanal. ¿Por qué te peleaste con los trans? Porque me estaba corriendo. Con solo 19 años y con menos de 1,5 metros de estatura, se transformó en la mujer fuerte del sicariato y la extorsión en Lima. Su perfil fue ampliamente comentado y analizado en los medios de comunicación locales. No solo era la coordinadora de la temida banda Los Gallegos, sino también una de sus gatilleras. Ella sería la jefa de la extorsión y sicariato en esa zona de Cepita, en el centro de Lima. La Guaireña era temida entre las trabajadoras sexuales del centro de Lima. Se hacía pasar como una de ellas, pero en realidad se dedicaba a cobrarles un permiso, la denominada vacuna, para poder operar en el territorio. De lo contrario, enviaba a sus sicarios. Ella es parte del ejecutivo criminal. Ella da disposiciones, hace el recaudo y corre el traslado a través de cuentas receptoras ubicadas en Colombia, en República Dominicana y en otros países. Ya ha sido capturada el año pasado en Trujillo por la División de Trata de Personas y según la División de Homicidios, cuando era menor de edad ya tendría antecedentes policiales allá en Venezuela. Pero la Guaireña incluso se atrevió a más. Según consta en la investigación de la policía peruana, la joven ya era la principal sospechosa en otro caso de homicidio. Donde asesinan a un microempresario en el rubro de lubricantes. Ella es reconocida por los testigos como la autora material directa de este claro hecho de sangre. O sea, ella ejecuta en diferentes actos. Tiene un perfil ad hoc muy interesante para la organización criminal. Tras las operaciones Tren del Norte 1 y 2, la PDI detuvo a más de 40 integrantes de la megabanda. Por casi un año, la China logró mantenerse prófuga de la justicia, mientras mantuvo activas las operaciones de los gallegos. Todas las instrucciones que estaban vinculadas a su proceder estaban dirigidas desde la cárcel. Esas instrucciones ella personalmente las recababa trasladándose hasta los centros de cumplimiento penitenciario. Estaba con orden de detención previa precisamente por la claridad que teníamos respecto a su rol en la organización y su participación
con posterioridad a las detenciones que practicamos en junio del año pasado. Una detención poco común en un ambiente que en su mayoría es dominado por hombres. ¿Cuáles son los cargos que ocupan las mujeres en el Tren de Aragua? En el caso de Chile también, de entrada, o sea, desde el primer momento, se supo que la participación de la mujer, por ejemplo, en los casos de trata, eran como justamente las administradoras, o sea, de alguna manera llevaban un control sobre las chicas, los horarios en que eran explotadas sexualmente. Tenemos otras áreas y para esas otras áreas, como por ejemplo la migración ilegal, también existen personas que se dedican a captar los migrantes, ya sea fuera o en la frontera, que controlan los pasos. También sorprendimos a mujeres trasladando armas, por ejemplo, al sur del país. A diferencia de la China, la mayoría ha asumido roles intermedios dentro de la jerarquía de la organización. Pero las 3 desarticulaciones que ha realizado la PDI podrían incidir en el surgimiento de nuevas protagonistas. Es una estructura empresarial finalmente, totalmente ilegal, pero que hacen carrera dentro de esa organización y tienen que ir demostrando y rindiendo dentro de esa organización para poder ir subiendo en la jerarquía y en las responsabilidades. Participación femenina en una de las megabandas más peligrosas del mundo. Mujeres que ya sea a través de la extorsión, sicariato o la contabilidad, también forman parte de esta cruenta organización criminal.